Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política en Puerto Rico. Y como siempre, agradeciéndoles a todos los que siguen nuestro canal en YouTube. Seguimos creciendo, tenemos más de 45,000 suscriptores ya. También a los que nos ven a través de Facebook y de las plataformas de podcasting, todas ellas. Spotify, Apple Podcasts, en todas ellas estamos. Quiero también recordarles que si les preocupa su azúcar, usted debe probar Glucerna, que es alimentación especialmente diseñada para personas con diabetes. Glucerna vive cada momento. Y con el auspicio de Glucerna y la audiencia de ustedes, he querido hoy hacer un podcast especial. Vamos a tener invitados hoy, lo cual no es usual, porque toda esta discusión alrededor de la destitución de los miembros de la Junta ha creado mucha incertidumbre. En algunos hay unas teorías apocalípticas y otros están muy contentos porque ahora se va a terminar la quiebra de energía eléctrica. Y he querido atraer dos personas que viven en Washington ambas y que conocen muy bien el mundo de la política americana para que tengamos una discusión sobre qué se puede esperar ahora, luego de que saliera 5 de los 7 miembros de la Junta. Así que pasamos a los invitados. Pues me acompañan hoy en este episodio dos personajes que ustedes ya conocen, voces muy importantes para el trabajo que hacemos nosotros en Puerto Rico. Aquí están el gran Federico de Jesús, nuestra fuente de Washington. Fede, es la primera vez, bienvenido al podcast. Sí, sí, estoy bien contento de estar con ustedes. Y nuestro republicano residente y trompista por excelencia, Javier Ortiz. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido al programa Buenas tardes, profesor. Un placer estar con ustedes o, de o nuevo. al Gracias. podcast. Bueno, los invité a este episodio porque desde que se conoció la noticia de la destitución por el presidente Trump de 5 de los 7 miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, en Puerto Rico ha habido múltiples reacciones, ¿no? Algunos de mucha preocupación, otros de básicamente tranquilidad, diciendo ya Dios proveerá o Trump proveerá, y en algunos casos alguna reacción de incredulidad todavía. Hay personas que piensan que se puede reaccionar a esto desde el punto de vista judicial. Entonces quiero que ustedes que están en Washington, que conocen bien el Congreso y conocen la política de Casablanca, hagamos un poco de inteligencia sobre qué puede esperar Puerto Rico luego de esta destitución. Lo primero que yo preguntaría, Javier, es si debemos esperar que los nombramientos sustitutos se hagan próximamente o si esto es algo que puede tardar. Yo tengo que asumir que la Casa Blanca está trabajando con los líderes congresionales y basado en lo que he visto en las noticias de Puerto Rico, eh, aparenta que con el gobierno de Puerto Rico, por lo menos por lo que ha dicho la directora de la oficina de la gobernadora en Washington, para encontrar personas que puedan servir en esas 4 o 5 posiciones. Estoy un poquito confundido si son 5 republicanos o 4 republicanos y un demócrata, pero obviamente la mayoría que se van a nombrar, si no son 5, son 4 republicanos que van a estar enfocados en la agenda de América primero y americanos primero, y que yo creo que eso es lo más importante para la próxima versión de la Junta. Fede, tú que has estado discutiendo esto con nosotros en el programa de radio por meses, eh, ¿tú piensas que es que la gobernadora fue una de las sorprendidas o ella estuvo activamente participando para que ocurriera ese descabezamiento? Yo creo que algún rol tuvo la gobernadora. Ella es de las ganadoras políticamente a corto plazo de esta movida. Y yo estoy de acuerdo con algo que dijo Javier. Esta junta va a ser de América primero. Y América primero quiere decir los intereses que compran a Trump primero. Y eso quiere decir los bonistas de los fondos de cobertura como Golden Tree y la industria del gas natural, que ahora van a poder echar para adelante el controversial acuerdo con New Fortress Energy y ahora les van a poder pagar lo que ellos están exigiendo, que es por encima de lo que originalmente tomaron prestado. Así que esos son los ganadores a corto plazo y los perdedores obviamente son el pueblo de Puerto Rico que va a tener que pagar esa cantidad extra que la misma junta que existía hasta hace poco había dicho que era demasiado para poder sostener el sistema eléctrico.
Y yo creo que todos los demás partidos a corto plazo que no son el PNP han perdido porque la gobernadora ha cogido un segundo vuelo. A largo plazo creo que quizás ella pierda si se aumenta la luz de una manera insostenible. Pero yo conversaba con un amigo estadista de aquí de Puerto Rico, bueno, PNP, en estos días y hablábamos de qué tipo de prospecto será el que la Casa Blanca va a tener en consideración en estas ternas. O sea, cuál va a ser la característica o la línea de pensamiento de los nuevos nominados a la Junta. Yo sostenía en la conversación la tesis de que vienen a por lo suyo, vienen a por el dinero que no han podido conseguir en la negociación con la Junta y a por los intereses que dentro del proceso gubernamental, ya saliéndonos de energía eléctrica, en el proceso de supervisión fiscal, la Junta había empezado a fiscalizar en términos de paralización de contratos y otra serie de políticas que el gobierno pienso que ahora va a tener más espacio para continuar. Y ese amigo me decía, no, pero es que tú no entiendes, es decir, Trump no va a querer que Puerto Rico sufra ese tipo de políticas porque entonces van a tener un problema económico en Puerto Rico y ellos van a tener, y a Trump no le conviene que Puerto Rico se convierta en un problema económico porque van a tener que mandar más fondos federales para Puerto Rico. Así que hay una especie de convencimiento de que la Casa Blanca va a actuar mesuradamente cuidando la posibilidad de que no ocurra un deterioro mayor en la circunstancia económica, fiscal y en la calidad de vida de los puertorriqueños. Javier, qué tú piensas? Tú que eres republicano y que eres además alguien que ha participado en la campaña de Trump activamente. Una gran pregunta, profesor. Yo solamente puedo especular basado en la historia y en lo que ha sucedido en los pasados 10 años en Puerto Rico, particularmente después del huracán María. La realidad del asunto es que donde está el presupuesto nuestro de los Estados Unidos a 37 trillones de dólares en deuda y lo que hemos visto que ha sucedido en Washington aquí en el One Big Beautiful Bill y las otras conversaciones sobre la situación fiscal de los Estados Unidos, pues claramente Puerto Rico se beneficiaría de un presupuesto base cero como el ex gobernador Ricardo Rosselló había sugerido, donde Puerto Rico opera con el dinero que recibe, que genera y recauda localmente y busca la forma de no depender de fondos federales. En la ecuación de igualdad, pues es muy importante entender que la igualdad, pues para que sea igual y que haya igualdad, pues hay que contribuir al sistema y que Puerto Rico funcionalmente, o sea, por todo lo que ha sucedido en Puerto Rico y por el hecho de que Puerto Rico es extranjero para efectos de rentas internas de los Estados Unidos, pues Puerto Rico tiene un largo trecho, algunas personas hablan de 20, 30, 40 años para poder llegar a un sitio donde la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos como Estado, para que eso sea viable, las personas que están trabajando tienen que poder pagar los impuestos sobre ingresos federales. Entonces, desde esa perspectiva, mucha gente, yo los he oído hablar, van de Puerto Rico a Washington y dicen envíennos más dinero porque si no la gente se va a mudar. Bueno, yo no creo que la política pública de los Estados Unidos, sean republicanos o demócratas, es restringirle el movimiento a americanos. En el caso de la gente en Puerto Rico, todos los nacidos en Puerto Rico son americanos. La idea, sean demócratas o republicanos, no es, en mi opinión, Pero restringirle el movimiento. le conviene a Trump y al Make America Great Again que 2,5 millones, 3 millones de ciudadanos americanos estén pasando penurias económicas porque en una reestructuración el dinero que estaba para atender sus necesidades se va a los bolsillos de Wall Street y se va a los bolsillos de los grandes contratistas gubernamentales. Es una gran pregunta porque el otro lado de esa pregunta sería cómo se van a sentir los contribuyentes al erario federal en el resto de los estados, sabiendo que en Puerto Rico hay una situación donde millonarios y billonarios se mudan a Puerto Rico, dejan de pagar impuestos aquí en los Estados Unidos, llegan a Puerto Rico, lo reciben con bombos y platillos, si lo podemos llamar de esa forma coloquial,
y que no pagan impuestos sobre ingresos en Puerto Rico, no pagan impuestos sobre ingresos en los Estados Unidos. Yo he oído mucha gente hablar de que esto es una herramienta económica para crear oportunidad en Puerto Rico. Perfecto, yo no creo que hay duda sobre eso. Y hay mucha gente que dice que eso no es cierto, pero vamos a decir que es cierto para efectos de la conversación. Pues más razón todavía para que el pueblo de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico, opere en un presupuesto base cero, donde hasta el Congressional Research Service ha dicho que Puerto Rico necesita poder operar con sus propios ingresos, porque si no vislumbran una quiebra después que se vaya la Junta. Fede, ¿Puerto Rico va a depender más de los fondos federales ahora? Puerto Rico no puede depender más de fondos federales porque lo están recortando. Otro de los perdedores grandes en esta nueva movida sobre despedir a 5 de los 7 miembros de la Junta es la industria solar y las personas pues, de clase baja, clase media, que quieran poner paneles. La Junta les va a cobrar por poner esos paneles para poder pagar esa deuda. Yo no creo que tenemos que especular sobre lo que sucedería si masivamente muchos puertorriqueños se mudan al país de Javier, a los Estados Unidos, porque ya vimos después del huracán María, luego que el gobierno de Puerto Rico y también el de Trump descuidaron la respuesta, se mudaron más de 100,000 personas a todos los Estados Unidos y allí no pasó nada. Y yo creo que te confesaba en el programa, Ángel, que cuando yo estaba en PRAFE, en las coaliciones de la diáspora, que he participado abogando por la paridad de Medicare, uno de los argumentos que usábamos, y digo usábamos porque ya yo no lo uso, era de que si no nos das el dinero en Puerto Rico te va a salir más caro si se te mudan a Estados Unidos. Recuerdo no eso. les importaba, no les importó. ¿Por qué? Porque no tienen que gastar el dinero ni tomar una decisión política, porque eso es automático. Ahora, hacer un cheque adicional a una jurisdicción que no paga impuestos federales, cuando le estás cortando el Medicaid y el SNAP en los estados, pues es un poco más problemático. Y de nuevo hemos visto cómo le quitaron $1,000 millones al PAN en Puerto Rico, le acaban de cortar 154 millones de la EPA para paneles solares, quitaron los 65 millones de agricultura, eliminaron los 400 millones de Jennifer Granholm para instalaciones solares en los hospitales. Así que el querer depender más de fondos federales es ilusorio porque esa alternativa no está disponible. Y para que estemos claros, eso es dinero de nosotros. Nosotros pagamos ese dinero. Nosotros fuimos los que pagamos los impuestos. Eso es dinero, como le llaman. Pero ¿y el dinero que Estados Unidos le saca a Puerto Rico en la relación económica? Eso es una gran pregunta, pero hablemos en plata. Todo ese dinero que Federico nos explicó, ese dinero es nuestro. Esos son transferencias unilaterales del Perdóname, Javier, es que en nuestra audiencia quizás no identifica a alguien que hable en español puertorriqueño como nuestro hablando de Estados Unidos, y para aclararle a la audiencia, al decir nuestro, tú te refieres a ustedes los estadounidenses en Estados Unidos, ¿correcto? Sí, ese es dinero nuestro, de los americanos que pagamos al sistema, correcto. Okay. Y profesor, la otra pregunta que usted hacía la pregunta de todo el dinero de que se regresa a los Estados Unidos. Que sacan del comercio en Puerto Rico. Nuestro presupuesto no trabaja de esa forma. Las ayudas sociales, Medicaid, SNAP, WIC, TANF, todas esas otras cosas se pagan directamente de los impuestos que se le cobran a la gente por trabajo. Esos son federal income taxes. En Puerto Rico, por su mayoría, las personas que ganan dinero, que trabajan en la economía formal, no pagan el impuesto federal. Entonces, todas esas, cuando en el Congreso, el Congressional Budget Office, mira el costo a Puerto Rico, pues el costo es astronómico comparado con otras jurisdicciones, precisamente porque no se pagan el income tax federal en Puerto Rico. Yo conversaba el viernes en el programa con Eduardo Batia y con Leo Aldrich, y Eduardo planteaba, igual que planteó en un escrito de su columna en El Nuevo Día, que bueno, tampoco hay que estar aquí histéricos ni crear un pánico por lo que ha sucedido con esta decapitación o esta destitución masiva en la Junta, porque él dice, mira, la Casa Blanca actúa así, tiran el bombazo, Trump tira el bombazo y después ya mira a ver la manera en la que lo resuelven y terminan haciendo cosas muy pragmáticas. Él decía, gente como John Paulson, por ejemplo, que son del círculo
íntimo en términos de, no solamente de que es republicano, sino de que financia en gran parte, o es un gran financiador de las campañas de Trump y es un amigo personal. Gente como Jennifer González, que tiene acceso, decía Batia, a la Casa Blanca de Donald Trump, y yo creo que ya no queda duda de eso, decía. Pueden influir lo que va a hacer ahora Trump en términos de el plan a seguir, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que la tesis de Eduardo es, vamos a esperar, tampoco nos tiremos aquí a morir, porque quién sabe si ahora venga una junta que comprenda que Puerto Rico no tiene dinero para pagarle 8,000 o 12,000 millones de dólares a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, y que Puerto Rico no tiene ni dinero para subirle más la tarifa de electricidad a la gente para pagar los negocios de gas y otras que está haciendo la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Ustedes comparten esa visión? Yo no la comparto, no he leído la columna del querido amigo Eduardo, así que no puedo entrar en punto por punto a lo que él se refiere, pero como planteamiento principal, general, yo creo que hay que preocuparse mucho, porque no hay que ser un genio ni un ingeniero ¿verdad? Aeroespacial para saber que la razón que Trump está interviniendo en esto es porque nuestro ex miembro de la Junta, Justin Peterson, que sabemos que es el que tiene clientes que están detrás de esto, que fue miembro de la Junta de Control Fiscal, él está detrás de todo esto y lo que él quiere es que a sus clientes le paguen. Y New Fortress Energy la industria de gas natural es muy cercana al presidente, al secretario de Energía, y Jennifer González tiene acceso a esa gente y ellos quieren que a New Fortress le paguen ese contrato leonino. Y yo no creo que nada de esto es coincidencia. Que quizás no sea la hecatombe, de que quizás no nos suban la luz tanto, que quizás no recorten tanto los servicios esenciales, pero aquí la pregunta no es si va a subir la luz, Ángel, es cuánto la van a subir y de dónde más va a salir el dinero para pagar esos 12,000 millones que quiere la Junta en vez de los 2.7 que quiere Mujica y el contrato de 20,000 millones a 15 años de New Fortress. Esas son las dos cosas que van a pasar. ¿Qué más se van a inventar y qué más daño le van a hacer al pueblo o qué otras cosas beneficiosas pudieran pasar? Eso sí es especulación, pero a nadie le debe caber la duda de que esa es la agenda y lo que está detrás de esto, y decir lo contrario, pues yo creo que es un poquito inocente. Javier, ¿qué movió a Trump a actuar? Porque si bien, como dice Eduardo Batia en su columna, tiró el bombazo y además la manera en la que se comunicó la decisión, que fue a base de filtraciones a un medio alternativo, de estos medios en las redes sociales, Breitbart News, pues fue súbito y fue decidido, pero luego la Casa Blanca ha ido aclarando por qué habían tomado la decisión, por lo menos la versión oficial. Y entre otras cosas, la Casa Blanca ha dicho, la Junta no pudo parar la corrupción en Puerto Rico. Sigue dándole paso a contrataciones de un gobierno corrupto. Y esta no es la primera vez que alguien cercano a Trump, sino él, describen la operación del gobierno de Puerto Rico como una operación de corrupción. La respuesta a la pregunta yo no la sé directamente, claramente basado en lo que Gabriela Bofel y otros han hablado que son del equipo de la gobernadora, pues yo Gabriela tengo Bofel que... es la directora de PRAFA, para que lo sepan nuestra Gracias por audiencia. la clarificación, profesor. Pues yo creo que todos debemos entender que estas cosas pues pasan precisamente porque en nuestro país nosotros tenemos un interés de seguridad nacional de exportar gas natural. Puerto Rico, bajo la bandera de los Estados Unidos, aunque es una jurisdicción foránea, para efectos de impuestos, no hay ninguna razón que el gas natural de sitios como Texas, Luisiana y Pennsylvania y otras partes del país. Vimos al presidente Trump hace unas semanas en Pennsylvania anunciando un programa muy grande de extracción de gas natural, pues que Puerto Rico se beneficie de tener acceso a ese gas es importante. Pero acceso Y comprado, no es que nos van a mandar gas, es que le no, no, vamos a no, comprar a quien lo extraiga. yo pago mi electricidad igual que el resto de la gente. La compañía de electricidad es privada, la compañía de electricidad, yo le compro eso, pero tener el acceso al mercado no hace ningún sentido que Puerto Rico importe gas natural de una jurisdicción como Trinidad y Tobago si lo puede hacer de los Estados Unidos.
pagado. Sí, pero se le, Excepto que de Estados Unidos para acá hay cabotaje y de Trinidad y Tobago para acá no hay cabotaje. Entonces el gas Sí, pero la natural bandera de americano los es más Estados caro. Unidos, profesor, yo soy anexionista. Yo quiero Yo sé, mover a Puerto Rico de una jurisdicción foránea dentro de las reglas de rentas internas de los Estados aunque Unidos nos cueste más el gas. a una jurisdicción doméstica y eventualmente a una anexión que sirva a todos los americanos por igual. Y para llegar ahí, pues se llega a pasos, ¿no? Y esto yo lo veo como uno de los primeros pasos para mover a Puerto Rico hacia esa anexión, que en el futuro el Congreso pueda actuar, por ejemplo, y equiparar al territorio de Puerto Rico con los otros territorios donde se haga las reglas de impuestos en Washington, como, como sea, con una, se llaman mirror mirror taxes, donde las reglas en Washington se hacen por igual para todas las jurisdicciones para impuestos. Perfecto, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo creo que es bueno para el pueblo de Puerto Rico. Que esta junta que viene ahora y por qué lo hicieron, pues yo creo que es precisamente por el hecho de que lo último que falta por conseguir en términos de reestructuración de deuda es de la electricidad. Después hay otras cosas que hay que hacer que el Congressional Research Service ha dicho que Puerto Rico tiene que hacer una transformación institucional para gastar no más de lo que recibe, lo que habíamos hablado del presupuesto base cero y todo ese tipo de cosas. Pero esto es uno de los primeros pasos, en mi opinión, para acelerar la anexión. Y a nadie le debe sorprender eso. La gobernadora es una gobernadora O sea que tú anexionista. planteas la tesis de que lo que acaba de pasar, por ejemplo, la intervención de Laura Loomer, que tenemos que hablar de eso también en algún momento, porque la mecánica en la que esto ocurrió a mí me parece que es importante y hay que entender cómo está funcionando Washington y cómo está funcionando la Casa Blanca de Trump. Pero lo que pasó y lo que culminó en esta decisión, desde tu punto de vista, es bueno para la estadidad, es bueno para la anexión de Puerto Rico como Estado de la Unión. Es bueno para la anexión. La estadidad es una cosita diferente. Hay mucha gente que lo describe como crear una nación independiente y yo uso el término anexión para estar seguro de que nadie pueda O sea, tú no crees en la estadidad jíbara. Lo tuyo es yo, anexión tal y como son los 50 estados. si yo no sé qué es estadidad jíbara, la estadidad, la anexión es para todos los americanos por igual. Y eso es lo que el partido estadista, el Partido Nuevo Progresista, en mi opinión, yo nunca he votado en Puerto Rico, yo nunca he estado registrado para votar en Puerto Rico, he cooperado mucho con diferentes líderes del partido PNP, la gobernadora, yo le tengo mucho cariño y mucho aprecio, y pasamos mucho tiempo juntos hablando de política en su tiempo que estuvo en Washington. La anexión de Puerto Rico yo creo que tiene un gran logro con este cambio, precisamente porque acelera este proceso de conectar la economía de Puerto Rico y particularmente el sistema eléctrico de Puerto Rico al gas natural de los Estados Unidos y que vendrán otras cosas, pues no todo se puede hacer de la noche a la mañana, hay que empezar en algún sitio. Fede, se acabaron los tiempos de la energía renovable. Es gas, yo decía en el programa de Notino, por ojo, boca y nariz. Y el gobierno de Puerto Rico, al día siguiente de que ya finalmente se supo la noticia, comenzó a comunicar que no solamente había que salir de la Junta, sino que hay que salir también de la ley de energía que declara la energía renovable como un propósito de política pública en Puerto Rico, y el SAL de la energía, Josué Colón, está pidiendo básicamente enmiendas a la ley energética para sacar al negociado de energía de Puerto Rico de las decisiones sobre política energética, porque el negociado ha estado, aún a pesar de que no tiene mucho logro ahí, manteniendo la meta de una transición a energía renovable. Es decir, somos ahora y seremos, y sobre todo con esta decisión, presa de los carteles de gas natural, como dice Javier, comprar el gas y el Yo gas no dije americano. preso del gas bueno, natural, yo dije gas de los Estados Unidos. es gas fósil
y la gobernadora fue la que dijo que la chantajearon y que le pusieron una pistola en la cabeza. Esas son palabras de la Bueno, New gobernadora. Fortress Energy, no una pistola en la cabeza. Eso es un Perdóname, poco... esas son palabras, analogías, simbolismos, pero eso es el lenguaje que la administración González Colón ha usado. Y ella fue la que usó la palabra chantaje, no lo digo yo, lo dijo ella. Así que yo creo que hay que tomarla por su palabra. Y no solamente las compras del gobierno de Puerto Rico, la cancelación de fondos federales que acabamos de mencionar hacia los paneles solares, sino que aun cuando el sector privado y las personas individualmente decidan comprar paneles solares, cuando tengamos una junta mucho más amiga del gas fósil y de los bonistas, le van a cobrar a las personas por conectarse. En vez de ahora que le pagan al prosumidor, como diría Eduardo Batia, para generar esa energía, lo que le llaman medición neta, si no mal me equivoco, que ya la junta anterior estaba bloqueando, ahora la van a bloquear más. ¿Qué quiere decir eso? Que te van a cobrar por conectarte al sol y en vez de ahorrarte en la factura, eso te la va a aumentar y no le van a dejar opción a la gente que estar, como tú dices, por ojo, nariz y boca con el gas natural. Pero si se enmienda la ley de energética en Puerto Rico, se puede de una vez aprovechar para eliminar la medición neta, que no le conviene al negocio del gas. No le conviene, exacto, sí, van a aprovechar a hacer eso o la Junta de Control Fiscal lo puede hacer unilateralmente con los poderes que le delegó el Congreso bajo la cláusula territorial y los poderes plenarios que tienen. Entre los perdedores de lo que está sucediendo aquí, tú y yo estuvimos hablando del discurso del Partido Popular el 25 de julio, el ELA. Esto nos recuerda lo burdo que es el coloniaje de la Junta de Control Fiscal, promesa del Congreso sobre Puerto Rico y de que cualquier arreglo que se haga bajo la cláusula territorial puede desembocar en este tipo de truco. Y quiero aprovechar, ya que estamos hablando de este tema, para amigablemente recordarles a Javier que nosotros no somos americanos, somos puertorriqueños, somos una nación y tú te podrás considerar lo que tú quieras, Javier, pero parte de lo que tú dices de la igualdad para todos los americanos es que los puertorriqueños nos consideramos puertorriqueños y tú no puedes tener igualdad para una nacionalidad que no se sienta así. Y si la quieres, pues entonces la gente tiene que saber que no es estadía libre. En eso yo creo que No, tú y yo no estamos somos de acuerdo. americanos, pero somos ciudadanos americanos. Exacto, eso es así. Y eso tiene además de unos beneficios, tiene también unas obligaciones, unos deberes. Y yo creo que como ex estado librista tengo que decir que por muchas décadas ¿Cómo tuvo qué? ¿Cómo qué? beneficios como ex estado No, librista. una declaración dramática que tú haces aquí. Por décadas el ELA y las posibilidades de mejoría tuvo mucho beneficio para Puerto Rico y muchas de esas cosas ahora son perjudiciales para Puerto Rico. Y yo creo que las estamos viendo frente a nuestros ojos, Ángel. Yo, mira, gracias por tu opinión. La ley es clara. Las personas nacidas en Puerto Rico desde el 1917, hubo unos cambios después hasta el 1941, en lo que se llama el Immigration and Naturalization Act. Persona nacida en Puerto Rico es americana. Que no quieran ser Eso no es lo americanos. que dice la ley. Nunca he visto a nadie, nunca he visto a nadie en Puerto Rico firmar un papelito diciendo yo no quiero ser americano, yo quiero ser independiente. No he visto a nadie salir con Se papeles llama Puffy diciendo, Cantor y Juan Maribras. no he visto a nadie declarando la independencia de Puerto Rico. De hecho, he visto a mucha gente que dicen que no quieren que no quieren ser parte de los Estados Unidos, que van a Washington a mendigar por el dinero del contribuyente americano. Así que en plata, vamos a hablar en plata. Si la gente en Puerto Rico de verdad está de acuerdo con lo que tú dices, pues que lo demuestren, que vayan y firmen papeles como hizo George Washington y el resto de la gente que formaron los Estados Unidos de América y declaren la independencia. Mientras tanto, lo que vamos a ver y lo que vamos a seguir viendo y lo que vamos a ver en la radio y lo que vamos a ver en televisión y lo que vamos a leer en el periódico son alcaldes de todos los partidos, oficiales electos de todos los partidos, diciendo que ellos no pueden sobrevivir sin el dinero americano. Y van a haber gente como yo y como otros que van a decir, perfecto, quieren igualdad, eso se paga. O sea, yo no puedo, y yo he oído gente del partido anexionista que hablan de que estos programas de no pagar impuestos son para generar oportunidad económica y que todos los estados tienen eso. Ningún estado de los Estados Unidos de América me puede dar a mí un papelito diciendo que yo no voy a tener una relación íntima con el Servicio de Renta Interna Federal si me mudo a su estado. El único sitio que puede hacer eso es Puerto Rico. Eso no es igualdad. Exacto, tienes razón. Y como somos extranjeros para propósitos domésticos, somos puertorriqueños, no somos americanos. Bueno, déjenme plantear esta otra vertiente. También hay gente con la que hablé, creo,
recordar que fue parte de lo que me dijo Leo en el programa, pero ahora no estoy claro, el viernes, que al final, y bueno, leí las declaraciones que hizo el secretario de la Gobernación, ¿no? El día después de que se conoció el cambio en la Junta, diciendo, bueno, aquí los bonistas están celebrando mucho y piensan que ellos han ganado la partida, decía Francisco Domenech, pero aquí hay unas cosas que ya las decidió el tribunal, como por ejemplo cuál es la creencia a la que ellos tienen derecho, y aquí hay unos acuerdos que ya se ha llegado, y al fin y al cabo esto va a depender de lo que decida la jueza, de lo que Laura Taylor Swain finalmente emita como una sentencia del proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso porque yo pienso que el gobierno, por algo que acaba de decir Fede aquí en este podcast, no quiere que si esto resulta en un aumento en la tarifa eléctrica, se le adscriba parte de la responsabilidad al gobierno que participó en este proceso de cambio dramático en los que estaban tomando las decisiones. Pero el viernes también en la tarde, la jueza Swain básicamente, desde mi punto de vista, se lavó las manos y dijo, no, ustedes cambiaron la junta, yo los voy a esperar, nombren la junta nueva y entonces bregamos con el caso de quiebra. Es decir, un poco diciendo, y les pidió que en agosto, 18 de agosto creo, le den un estatus sobre los nombramientos en la junta. Ella tiene que saber que es muy difícil que esos nombramientos estén hechos en agosto. Para mí, ella lo que está diciendo es, ustedes, yo los espero todo el tiempo que ustedes quieran, pero ustedes se ponen de acuerdo entre bonistas y gobierno y me traen a mí una propuesta de qué es lo que ustedes quieren que les paguen. ¿A ustedes qué les pareció esa movida de la jueza en la misma semana? Yo creo que la jueza actuó basado en correctamente. Yo no soy abogado, pero yo creo que la jueza actuó correctamente, precisamente para darle certeza. Certeza yo creo que en todo este proceso es importante. Y hay mucha gente que en Puerto Rico por la pasada semana, por diferentes razones, ha estado especulando de qué va a pasar o qué no va a pasar. Pero nosotros no tenemos que especular, nosotros sabemos lo que está pasando hoy. Francisco Domenech es una persona muy hábil, es un abogado muy inteligente, tiene una trayectoria precisamente en reestructuración de deuda de mucha experiencia. Y lo que él dice, a mí eso me suena correcto. Y desde la perspectiva de lo que hemos visto del director ejecutivo de la Junta y los miembros de la Junta, si no me equivoco, los dos miembros activos en la Junta se reunieron con la gobernadora esta semana. Si no me equivoco, ella dijo que los iba a llamar. No estoy seguro de si se reunieron, pero ella dijo que se iba a comunicar con ellos y le iba a preguntar si tenían alguna directriz. El SAR de Energía, si entendí correctamente, se reunió con Robert Mojica y hablaron de cómo está el proceso y por lo que yo leo en la prensa, pues todo el mundo está de acuerdo con la idea de que la Junta sigue operando, el gobierno tiene que seguir. Pero ¿cuánto le puede quedar a Robert Mujica y a su staff y a su gente al frente de los procesos de la Junta si ya hay medios de propaganda del PNP y al servicio de los bonistas del cartel del gas? Hay un medio en particular que publicó esta semana, inclusive el nombre de la prospecto que le están planteando a Casablanca para la sustitución de Robert Mujica. Es decir, ¿cuán realista es decir, me reuní con Robert Mujica y él me dijo? Yo creo que es igual de realista que la semana antes que Nara Yaresco se fuera, el gobierno de Puerto Rico se estaba reuniendo con ella y llegó después Robert Mujica y se siguieron reuniendo con ella. La maquinaria de la Junta de Control Fiscal está gobernada por 48 USC 20. Eso es una ley de los Estados Unidos de América. La ley promesa que invoca directamente en esa ley los poderes sobre los territorios del Congreso para crear esa ley. Eso no es una ley cualquiera, eso es una ley que crea una clase diferente de deuda que participa en los mercados municipales de los Estados Unidos y que la deuda de Puerto Rico, desde que se creó promesa y se firmó en ley, la deuda de Puerto Rico siempre va a ser diferente mientras Puerto Rico sea un territorio de los Estados Unidos. Y eso no es, eso no es insignificante. Y eso no depende de Robert Mujica. El diario es una publicación pagada por cabilderos PNP al servicio del cartel del gas, al servicio de New Fortress Energy y al servicio
de Genera PR, vamos a estar claros. Y desde ese supuesto medio de comunicación ya están planteando que viene una directora que es economista, experta en gas del Heritage Foundation y además han preparado toda una campaña de propaganda en contra de Robert Mujica y en contra del staff que asesora a Robert Mujica en la Junta. Así que yo creo que esto está bastante claro. Desde Puerto Rico, el mensaje que se está mandando por los que ganaron en este proceso, que son los que lograron los cambios a la Junta, es: nosotros queremos borrón y cuenta nueva, limpieza total. Y por eso Yo, es que, yo no he visto eso, profesor, perdóname, Pues yo te lo envío Sí, para que lo leas. gracias. eh, yo creo que de nuevo esto que tú dices abona a que la gobernadora tuvo alguna participación. Recordemos que Robert Mujica fue al Congreso y sin decirlo le dijo incompetente a la gobernadora. Dijo que sí, que se reúnen y que colaboran, pero cuando habló de que el contrato de New Fortress es one-sided, o sea, que solamente favorece un lado, pues dijo que el gobierno de Puerto Rico no fue competente en negociar ese acuerdo. Y yo creo que Robert Mujica es, como dicen en inglés, dead man walking, o sea, ya sus días están contados al frente de la Junta. Pues la información que yo tengo es que no se ha decidido quién sería la directora o el director ejecutivo nuevo. Se rumora la persona que tú acabas de mencionar. Diane Roth, creo, Sí, Diana Roth. pero es que no podemos tener ninguna duda que los miembros que se nombren y las acciones que van a tomar van a favorecer a los bonistas más recalcitrantes de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, principalmente Golden Tree Asset Management y los intereses del gas natural. Hubo el otro día una conferencia que yo moderé, que una de las activistas, ¿verdad? La doctora Maritza Maimí de Queremos Sol, ella antes estaba en Sierra Club, ella especula, yo no estoy diciendo estoy de acuerdo, pero es una especulación interesante, que quizás a New Fortress no le vaya tan bien como alguna gente cree, porque los bonistas van a venir primero y eso es dinero menos que hay para gastar en la deuda. Mi teoría es que le van a aumentar la factura más a la gente para pagarle a New Fortress, pero la realidad de nuevo aquí es cuánto le van a subir la luz y cuánto no. Todas estas especulaciones de Javier y mías y tuyas son bien interesantes y hay que tener Pero contexto se ha para tu metido en podcast. toda esta encerrona el gobierno de Jennifer González para subirle la luz a la gente. No me hace sentido político. Eso sería un tiro en el pie del propio gobierno. Bueno, la luz va a subir, la pregunta es por cuánto. Si yo tuviera que especular, es más, si me contratara la gobernadora que no lo va a hacer, yo le diría, mira, haz lo que tú dijiste que quieres hacer en la campaña, coge el fondo de reserva, deja el dinero al gobierno sin reserva, pero usa ese dinero para pagar la mayor parte de la deuda y lo que haya que usar para las pensiones y New Fortress y un cargo de legado, el legacy charge, pues ahí habrá un aumento breve, un aumento leve en la factura, y tratamos de suavizarle la píldora a la gente así. Yo creo que van a venir recortes, van a venir aumentos y la pregunta es por cuánto y cómo se distribuye ese gasto. Pero de que los bonistas y gas natural van a guisar, van a guisar. Digo, Javier, no sé, tú eres republicano, tú tienes información diferente de que esa es la agenda. Yo creo que para mí la agenda, y yo no estoy hablando por nadie, esta es mi opinión, la agenda tiene que ser Puerto Rico, la agenda tiene que ser anexión, la agenda, como escrito en el pasado, Chicos, pero tiene que estamos ser hablando de transparencia, energía, pero, Javier, de pero, bono Pero pero tiene que, vamos a escuchar. pero tiene que ser transparencia. La gente en Puerto Rico tiene que saber directamente cuál es el costo de generar electricidad y cuánto se paga. Yo conozco gente que vive en residenciales públicos que pagan $20 al mes y tienen el aire acondicionado prendido todo el día. Yo he oído alcaldes de ciudades en Puerto Rico diciendo que que a ellos no deben estar pagando electricidad porque la cancha de baloncesto es para cuestiones comunitarias y no son cuestiones. Eso no sucede en ningún sitio en los Estados Unidos. En ningún sitio en los Estados Unidos, ninguna jurisdicción, sea ciudad, sea condado, sea el estado, el que sea, se conecta al sistema eléctrico y dice, y porque yo soy el gobierno, yo no voy a pagar. Puerto Rico, la gente, el pueblo necesita tener ese tipo de transparencia para saber con certeza exactamente cuánto cuestan todos estos servicios para llevar. Por ejemplo, en estados como Georgia, Iowa, West Virginia, hay gente que no tiene electricidad, que no se conectan al sistema eléctrico o al sistema de agua porque tienen que pagar por eso. La conexión la tienen que pagar ellos. Y en Puerto Rico yo oigo a la gente hablar de que eso es un derecho, de que yo vivo en un sitio, sea donde sea, que está a una milla de la conexión más cerca y eso cuesta $200,000 a Luma para que haga eso. Y por alguna razón la gente cree que ellos tienen un derecho
directo de que Luma le lleve electricidad a su casa, que está a una milla de la conexión más cercana, y que no deben pagar por eso. Lo mismo con el agua. Eso no es como trabaja nuestro sistema americano. Si de nuevo, y voy a repetir lo que dije ahorita, yo sé que no te gusta que yo diga esto, Federico, pero yo no he visto a nadie que diga: yo estoy listo para ser independiente, aquí tienen mi declaración de independencia y yo no quiero el dinero americano. Literalmente lo que hacen es lo opuesto. Queremos el dinero americano. Hay gente que me ha hablado a mí de que si es que la potencia administradora tiene una obligación de pagar por esto. Oye, y hay No sé de puertorriqueños qué que ellos han están entregado hablando. su vida por las causas americanas y han peleado en las guerras y han muerto y están llenos los cementerios militares en Mi Puerto Rico. papá está en el cementerio nacional, mi papá está en el cementerio nacional y la ley dice que mi papá dejó de ser americano. Estuvo horrible. La ley dice que mi papá dejó de ser americano el día que murió y está enterrado en un cementerio nacional. Por eso yo estoy diciendo que para la anexión hay que cambiar todas estas cosas. Son muchas cosas que hay que cambiar. Empecemos por esto. Esto es un buen sitio para empezar. Vamos a quedar claro. Yo respeto el servicio de los veteranos, tengo familia que son y fueron veteranos, que en paz descanse, pero porque hayan servido no quiere decir que sean americanos. O sea, si no, a los filipinos y a los dominicanos los vamos a hacer Estado porque tengan familiares que hayan servido en el ejército. Así que respeto al servicio, pero eso no nos hace de tu país, Javier. Bueno, y finalmente, porque ya llevamos un ratito aquí hablando, el otro argumento que he escuchado es que todavía hay un espacio para contrarrestar o para cuestionar en los tribunales la acción de Trump, porque Promesa no sostiene ese proceso de destitución y porque no hay la justificación de justa causa. Yo soy de los que pienso que eso sería un proceso fútil. Es decir, que se puede llevar un caso, primero hay que demostrar el standing, porque no creo que ninguno de los destituidos vaya a demandar. Entonces, quien quiera demandar va a tener que demostrar el standing. Alguien me decía mientras hacía el programa de radio, fíjate, Jeffries tiene standing. Si no le nombran al que él someta al presidente, él podría tener standing. Pero todo esto son procesos muy largos y yo pienso que a Puerto Rico lo más que le conviene es salir de este proceso de reestructuración lo antes posible. Llevamos 4 años tratando de reestructurar la deuda de energía eléctrica, sin contar los 5 años anteriores a eso que se declaró la quiebra de la corporación. Y todavía no tenemos un plan de ajuste para esa deuda. ¿Vale la pena ir a los tribunales? Mira, yo tengo que ser consistente. Cuando Biden era presidente, esto no es un secreto, parte de las coaliciones de la diáspora con los que trabajamos, le exigimos a Biden que destituyera a Justin Peterson por sus conflictos de intereses, por haber representado bonistas que se iban a beneficiar de sus acciones como jefe de DCI Group. Y lo que la contestación privada fue de la Casa Blanca es que mira, que nuestros abogados lo examinaron y no encontraron justa causa y no se quisieron meter en eso. Pero yo tenía entendido que sí, que había justa causa y que lo podían y lo debían de hacer. Yo creo que lo que hizo Trump lo puede hacer. Que si un tribunal le pide justificación, pues la dan. Y la definición de justa causa, yo no creo que sea suficientemente específica como para que un tribunal que ha permitido las destituciones de Donald Trump de inspectores generales que son independientes y de otros puestos que son independientes como el Bureau, el Buró de Asuntos Laborales de Estados Unidos y otros que la ha removido. Así que yo no creo que eso prosperaría en los tribunales, aunque creo que sería un experimento jurídico interesante para saber si esta intervención federal, si es indebida de Trump, eso hace que la deuda que queda de Puerto Rico sea federal y responsabilidad del país de Javier. Eso yo creo que Bueno, pero ha habido quien ha propuesto, por ejemplo, páguennos a nosotros ahora y lo que se necesite para levantar el sistema eléctrico, cójanselo prestado al Tesoro y el Tesoro que le dé préstamos garantizados con la factura, pero préstamos, ¿no?, al gobierno de Puerto Rico. La pregunta, Javier, ¿vale la pena cuestionar esto en los tribunales? Yo leí la ley, yo no soy abogado, yo leí la ley y la ley claramente, en mi opinión, le da al presidente amplio poder para despedir a cualquiera de sus miembros. He leído lo que dice el profesor Skeel, que estaba en la Junta y fue presidente de la Fue Junta. presidente de la Junta. Yo he tenido muchas conversaciones con él a través de los años. Entiendo la perspectiva de él.
Yo pues voy por el hecho de que yo creo que en mi lectura el presidente tiene el poder para hacer eso. Y, pero la pregunta para mí más grande es, ¿cómo se beneficia el pueblo de Puerto Rico en la forma más rápida posible, basado en las circunstancias que tenemos hoy? Hoy no podemos hablar de lo que estaba pasando la semana pasada, de los miembros, que la Ni situación de que las tenemos reglas hoy que puso es la que hay. la junta que nombró Biden, ¿no? Por eso, esto es lo que hay hoy, esto es cuál es el futuro de lo que hay hoy, cuál es el futuro que la Junta puede forjar para abuelos y abuelas que por los números que veo en la prensa, pues ese número de las personas que de edad avanzada sigue subiendo y que lo que se llama el birth replacement rate sigue bajando en Puerto Rico, pues hay que ver eso. ¿Cómo se puede darle certeza a la gente en Puerto Rico que el Departamento de Educación, que tiene 200 y pico de mil de estudiantes y que ese número va a seguir bajando, que hay que cerrar escuelas, hay que despedir personas, cuál es la certeza que se le puede dar al pueblo que eventualmente dentro de la anexión el gobierno de Puerto Rico no va a ser el employer más grande Patrono. el patrono, gracias, el patrono más grande en Puerto Rico, porque eso es lo que se necesita. ¿Cómo es que la gente se le va a dar certeza que van a tener que pagar impuestos de la propiedad para pagar por los servicios? ¿Cómo es que se le va a dar certeza de que Puerto Rico en la anexión no va a tener acceso a darle un papel a alguien para que no tenga una relación íntima con el Servicio de Rentas Internas Federales? Y cómo todo eso se pone en un spreadsheet para que la gente sepa a dónde eso va a bajar, porque el impuesto federal sobre ingresos se va a pagar en la anexión. Eso no es opcional. No hay anexión de Puerto Rico sin pagar esos impuestos. 9 años está la Junta de Control Fiscal, va próxima a cumplir 10 años, una década. Promesa y la creación de la Junta. Y la última pregunta que les voy a hacer desde su perspectiva, ¿esto que ha sucedido acorta la vida de la Junta, que pareciera que no se quería ir de Puerto Rico, y no solamente con el tema de la reestructuración, sino con el de la certificación de los presupuestos balanceados? Hoy le queda menos tiempo a la Junta de lo que le quedaba hace una semana en Puerto Rico, y ustedes están de acuerdo conmigo en el análisis que he hecho de que si ese es el resultado, ese logro político se lo va a adjudicar Jennifer González, y eso la pone en otra estrata del liderato político en Puerto Rico, porque llevamos 3 gobernadores tratando de salir de la Junta. Profesor, yo creo que es importante que esa pregunta se conteste en el contexto de que Jennifer González ha sido gobernadora por un periodo corto comparado con los otros gobernadores que entraron después que se creó la Junta en el 2016. Y las acciones que la gobernadora ha tomado como gobernadora son muy diferentes a las acciones de los gobernadores anteriores, donde en ocasiones estaban directamente peleando en contra de la Junta. La Junta hoy, trabajando con la gobernadora y con Francisco y con el resto de la gente, pues yo creo que han hecho un trabajo literalmente con lo único que queda por resolver, que es la deuda de prepa. Más allá de eso, el hecho de que la ley como está hecha hoy, ellos necesitan tener 4 presupuestos balanceados. El presupuesto balanceado se determina después que se termina ese periodo de tiempo, ese año. Cuando se audita. Y cuando se audita ese proceso. Y si el Congreso no cambia nada, pues en realidad no ha cambiado nada, porque desde que entró la gobernadora y las conversaciones públicas con Robert Mojica y con el resto de la Junta, ellos decían, mira, nosotros nos queremos ir, estamos trabajando con el gobierno para llegar a esos 4 presupuestos balanceados, y el presupuesto auditado que tenemos más reciente creo que era del 2022. Que si eso es culpa del gobierno de Puerto Rico, que si es culpa de los gobernadores anteriores, pues yo no sé de quién es la culpa. Obviamente no se ha hecho, pero que se tiene que hacer y que se necesita hacer bajo el lenguaje de 48 USC 20. Sí, eso se tiene que hacer. El Congreso puede cambiar eso mañana.
El Congreso puede decir, mira, nos vamos a deshacer de la Junta, pero necesita que el Congreso actúe. El presidente no puede hacer eso de un plumazo. Fede, te veo incómodo. Bueno, el presidente puede hacer muchas cosas de un plumazo y tú las defiendes en la radio acá rato en Florida y en otros lados que te he visto, Javier, pero a lo que estoy en desacuerdo es que esa definición de que hay que esperar por un estado financiero auditado, eso es una definición de Mujica. Eso no lo dice la ley promesa. La ley promesa habla de 4 presupuestos balanceados y quien ha certificado los presupuestos aquí en Puerto Rico es la Junta, no es el gobierno de Puerto Rico, no es el Congreso, es la misma Junta. Y la Junta es la que define si hay un presupuesto balanceado y cómo y cuándo es que se van. Y ellos no han demostrado voluntad de eso. Así que eso de que necesita y requiere un estado financiero auditado, eso lo dice Mujica porque se quiere quedar y quiere ganarse los $620,000 que gana al año. Si una junta le paga a los bonistas, perdóname, pero si una junta llega y le pagan a los bonistas lo que quieren, le dan para adelante el contrato de New Fortress y deciden, mira, como nosotros certificamos este último presupuesto balanceado, no vamos a esperar a los estados auditados y si se quieren ir temprano lo pueden hacer. Si no, pues se van a quedar ahí hasta que, imagínate, si el último estado auditado fue del 2022, pues entonces estarán aquí hasta el 2035. ¿Sabes? Eso, cualquier cosa puede pasar y eso de los estados auditados no está en promesa, Javier. Pero no me contestas la pregunta, Fede, en tu opinión, ¿tiene menos días de vida la Junta y Jennifer González puede ser la gobernadora que anuncie yo saqué a la Junta de Puerto Rico? Eso es posible y ella, si se va a llevar el crédito de eso, que yo creo que se lo merecería en parte porque lo impulsó, entonces también se tiene que llevar el crédito por los servicios que recortaron y dejaron de financiar y por el aumento de luz que va a venir sí o sí. Javier, ¿ibas a decir algo? Yo creo que es importante poner todo esto en contexto. La gente ha hablado de 10 años. Esta es la bancarrota más grande municipal de los Estados Unidos en la historia, número 1. Número 2, el pueblo de Puerto Rico a través de la Junta ha protegido a todas las personas retiradas del gobierno de Puerto Rico, algo que nunca se ha hecho en ningún sitio en los Estados Unidos de América. Por ejemplo, en Detroit, en Nueva York, en otros sitios. Sí, en ninguna quiebra que yo conozco, las pensiones quedaron garantizadas. Todas las quiebras que yo conozco en Estados Unidos recortaron las pensiones, la de Puerto Rico. Por eso. Entonces yo creo que es importante ver todo eso. Y que se han gastado $2,000 millones, ok, para salvar al pueblo de todas sus pensiones 100% sin recortes y recortar la deuda más de 60, si no me equivoco, más de 60-62%. Pues si yo quisiera poder invertir en los mercados esa cantidad de dinero para que me dé ese tipo de retorno. Así que yo creo, mucha gente habla de que esto es una... todas las cosas negativas que podemos hablar de la Junta, pero yo creo que es importante ver que las personas que estaban recibiendo $500, $600, $700, $800 al mes de retiro, lo siguen recibiendo y no se lo recortaron. Y gente que están retirados a 3 o 4, 5, $6,000, tampoco les recortaron las pensiones. Bueno, podríamos estar 2 horas más hablando de todo esto, pero esto lo vamos a ir viendo en la marcha, ¿no? Cuando aparezcan los nombramientos, cuando se nombre el nuevo staff. Y entonces yo les voy a pedir a ustedes que, igual que han estado hoy todo este tiempo pacientemente aquí, volvamos a reunirnos nuevamente y discutamos poco a poco lo que vaya pasando. ¿Les parece? Mucho gusto. Gracias, profesor. Pues gracias a ustedes dos por acompañarnos y la invitación queda hecha. Bueno, y antes de despedir el podcast, quiero recordarles que si a usted le preocupa su azúcar, pues debe probar Glucerna. Glucerna es alimentación especialmente diseñada para personas con diabetes. Glucerna, nuestro auspiciador en este podcast. Y nosotros seguimos mañana.